Nelson Mandela. Para el imperio, Sudáfrica no es solo un objetivo, es también la clave para controlar el África subsahariana en su conjunto. En la crisis cada vez más aguda del sistema mundial, un control más férreo sobre las materias primas y los recursos naturales es un imperativo. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, el Congreso Nacional Africano, liderado durante la década de 1990 por el fallecido Nelson Mandela, será reelegido por amplia mayoría en las elecciones nacionales en mayo del 2014. Pero, por debajo de la manifiesta popularidad del partido gobernante, la sociedad está hirviendo de furia, en parte debido a la mala gestión de la vasta riqueza mineral como consecuencia de las políticas y prácticas cada vez más venales de los gobernantes políticos y económicos. ¿Qué pasará en Sudáfrica ahora que Mandela ha muerto? Hoy hablaremos con el profesor Patrick Bond de la Universidad de KwaZulu-Natal y uno de los máximos expertos geopolíticos del mundo sobre Sudáfrica. Patrick, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Hola Daniel, un placer acompañarte en RT. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el apartheid. Pues ese es el problema que tuvieron con los ingleses ahí, ¿no? La separación entre los blancos y negros que tuvieran ahí en África del Sur. Racismo. Pues lo más negro de la historia de la humanidad, vamos. Algo que no debe repetirse. Todos los hombres somos iguales y así debe ser, y gracias a Mandela su vida ha sido un ejemplo para que todo eso se consiga. Me gustaría repasar brevemente la historia del apartheid en Sudáfrica, también saber quién estaba detrás y, por último, por qué fue creado. Patrick. Lo más importante del apartheid fue que el poder de clase estuvo combinado con factores de raza, género y destrucción ecológica. A lo que me refiero con esto es que a los hombres negros de clase trabajadora se los redujo a sectores delimitados junto con sus familias, los llamados bantustanes, los sectores más empobrecidos y sobrepoblados de Sudáfrica. Fueron desplazados de sus tierras tanto por el régimen del apartheid, los colonos africáneres y colonos ingleses, y luego a estos hombres se los trajo de nuevo para trabajar en las minas de oro y diamante en Johannesburgo y Kimberley. También se los llevó a las fábricas y plantaciones. Para atraerlos a los campos, a las minas y a las fábricas, se instauró un impuesto a la choza a quienes vivieran en el campo. Y así, los hombres vinieron a las zonas urbanas y dejaron a sus mujeres y niños. Esto hizo posible que las fábricas pudieran dispensar a los hombres cuando estuvieran enfermos o si estaban muy viejos. Y eso significó que las mujeres tuvieran que subsidiar a estos trabajadores, tanto criando a los niños sin ninguna clase de apoyo estatal, como haciéndose cargo de los trabajadores viejos o con lesiones laborales. Todo esto da a entender que el apartheid era un sistema sustentado por la mano de obra migrante y una ideología racista que data de mediados del siglo XIX. Y 150 años antes de 1994, el apartheid no se diferenciaba del capitalismo. Coexistían en completa armonía, en la búsqueda de ganancias y de establecer un sistema racista, sexista y destructivo del medio ambiente que se sustentara en el poder de clase.
En 1985 el sistema capitalista sufre una crisis y se decide que el apartheid no es económicamente sustentable. Ese fue el verdadero motivo por el que la presión de las bases, en conjunto con la disminución de las ganancias, la infame reputación del régimen y las sanciones contra las grandes empresas, culminaron en el exterminio del régimen racista blanco. Los empresarios blancos ingleses empezaron a negociar un periodo de transición, lo que podríamos llamar una transición de élites, con la cúpula del Congreso Nacional Africano. Antes de eso, habían contado con el apoyo de la Unión Soviética y del Movimiento de Solidaridad Internacional, de los suecos y también de activistas y grupos de estudiantes en los Estados Unidos. En ese momento en los Estados Unidos, los activistas apoyaban las sanciones con la esperanza de poder también derrotar las facetas más feas del capitalismo, como el sistema de mano de obra migrante. Desafortunadamente se equivocaron en ese aspecto porque el trato al que se llegó al terminar el apartheid fue una transición raza un apartheid de clase. Nelson Mandela ha muerto. Patrick, ¿cómo será recordado Mandela en Sudáfrica del siglo XXI? La muerte de Nelson Mandela, con quien trabajé en un par de ocasiones, fue algo muy triste. El país entero estuvo de luto. Fue una situación que nos obligó a recordar su extraordinario compromiso con la justicia. Y esto implicó para él pasar 27 años en prisión por rehusar ceder. El gobierno del apartheid quería que él cediese en su postura de que un ciudadano equivale a un voto en un Estado unitario. El gobierno recurrió a toda clase de trucos para convencer a la población negra de que aceptara vivir en los bantustanes y en una democracia desigual. Nelson Mandela nunca aceptó eso. La liberación para él era: una persona es un voto dentro de un Estado unitario. Las elecciones del 27 de abril de 1994 le dieron una victoria arrasadora a esa visión de una persona, un voto, con más de 2/3 de los votos. Nelson Mandela no participó en la reelección y durante su gobierno, que duró desde 1994 a 1999, la mayoría de los logros fueron simbólicos. Mandela canalizó la rabia de las élites blancas y mediante juegos de rugby y otros gestos simbólicos intentó apaciguar a los blancos furiosos. Pero al mismo tiempo apaciguó a los capitales blancos, dándoles enormes concesiones, las que por desgracia incluyeron la liberalización al estilo del Consenso de Washington. Aceptó grandes préstamos del Fondo Monetario Internacional. Aceptó ingresar a la Organización Mundial de Comercio bajo condiciones perjudiciales. Aceptó liberalizar las finanzas, lo que indujo a que el dinero del país fluyera al extranjero. Y efectivamente, mucho dinero fluyó al extranjero, y estas medidas no se tradujeron en un aumento de la inversión extranjera. Como resultado, la desigualdad económica entre blancos y negros se disparó. Resulta increíble que tras el fin del apartheid se hayan tomado medidas que agudizan la desigualdad. Por desgracia, las presiones a las que se vio sujeto Mandela y su propia visión, que consistía en que más población negra participara de la élite y no en eliminar el sistema del capitalismo racial. En términos concretos, lo que esto significó fue que se pasó de un apartheid racial a un apartheid de clase. Muchos no perdonarán a Mandela por haber hecho estas concesiones, por venderse, como se dice comúnmente. Aún así, siempre se lo recordará con gran admiración por mantener su idea de una persona, un voto, como requisito mínimo para una democracia política. Esto, sin duda, ha hecho de Sudáfrica un lugar mucho mejor que en 1994, sin leyes raciales vigentes, con una sensación de orgullo y dignidad, libertad de expresión y una constitución decente. Ahora vamos a escuchar las palabras del grandísimo Nelson Mandela.
La luchada contra la dominación blanca y contra dominación negra. He perseguido el ideal de una sociedad libre y democrática donde todas las personas vivan en armonía. Es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Para los británicos que instituyeron el apartheid cuando se hicieron cargo del país en el año 1910, la victoria electoral del Congreso Nacional Africano marcó las fases finales de la guerra contra los Boers. El plan de juego británico era llevar el CNA al poder utilizando a la población de color como la fuerza disciplinaria para imponer la austeridad genocida contra el país y destruir la capacidad agroindustrial africana, además de permitir el saqueo del país por las sociedades angloamericanas, tales como Anglo American, One Row y The Bears, que ya controlan la mayor parte de la economía del país y la prensa. De hecho, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, la economía de Sudáfrica se está desmoronando con un desempleo superior al 50%. El país está al borde de un colapso económico y la guerra civil en tal escala que sus problemas actuales no tendrían casi significado alguno. Tal y como estaba diseñado por la clase dirigente angloamericana, el propósito de las sanciones no era alcanzar la justicia racial para la población negra sudafricana. De hecho, los más afectados por las sanciones era precisamente esta gente, sino que el verdadero objetivo de todo esto era la economía de Sudáfrica. La destrucción de la economía del país permitiría a la élite financiera recolonizar la nación. Dense cuenta que los británicos y el poder dominante en Sudáfrica durante casi 200 años y ahora ayudados por Washington y el Fondo Monetario Internacional están utilizando la guerra económica y el fomento de la violencia encubierta para desestabilizar el país. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente cómo ellos recuerdan al grandísimo líder sudafricano Nelson Mandela. Pues que ha sido una persona muy buena, que ha fallecido hace poco, ¿no? Hay una película sobre él todo, no he tenido la oportunidad de verla, pero que ha sido una persona muy buena y ha sido muy buena en África del Sur. Pues uno de los mejores hombres de la historia. Por su capacidad de sacrificio para luchar por un derecho humano básico, que es la igualdad entre razas. Bueno, mis recuerdos son mayormente cuando ya salió de la cárcel y ya fue reconocido pues, por todos, tanto por sus propios ciudadanos como por el resto de las personas, reconociendo toda la labor que había hecho en favor de los derechos humanos. La violencia de negros contra negros en los años 80 y 90 fue atribuido a una tercera fuerza misteriosa. ¿Quién estaba detrás y cuál era su propósito? Patrick? De verdad existe un problema que data de los años 80, que es la así llamada violencia entre negros. Aquí tendemos a llamarla Inkatha contra el Congreso Nacional Africano, CNA. Una razón de ello aquí en Durban, donde tuvo lugar una gran parte de aquella violencia. El Partido Nacionalista Zulu Inkatha Freedom Party, IFP por sus siglas, liderado por Mangosuthu Buthelezi, tenía su base en un Bantustán. Entonces, el régimen de apartheid tenía relaciones militares y financieras muy fuertes con esta pequeña élite de Bantustán. Al mismo tiempo, aunque prohibido en los años 80, el Congreso Nacional Africano emergió probablemente en los años 1982 o 1983 como una fuerza importante. A mediados de los 80 empezaron las protestas en zonas reservadas que se extendieron a ciertas áreas rurales.
electorales. Es decir, hubo un enfrentamiento entre los viejos tradicionalistas de Inkatha Freedom, que podían ganar algunos beneficios del apartheid, contra los revolucionarios y radicales activistas comunitarios, sindicalistas y hasta gente de la iglesia que apoyaban al CNA. Se enfrentaron en varias ocasiones porque en ciertas áreas geográficas, especialmente donde había uso de mano de obra migrante, los grupos de Inkatha penetraban en otras áreas residenciales reservadas, lo que llevaba a choques masivos. También conducía a asesinatos esporádicos. Esta violencia entre negros, Inkatha contra Zulús o más concretamente contra el CNA, cesó en torno a 1995, en parte porque Jacob Zuma, que devino presidente, sabía conseguir consenso y paz con Buthelezi. Pero no olvidemos que originalmente fue el régimen del apartheid el que empezó a suministrar armas y diferentes tipos de incentivo de tipo divide y vencerás, que originaron altos niveles de violencia. Al menos 10.000 personas perdieron su vida aquí en los años 80 y a principios de los 90. Ahora escuchamos las palabras inmortales sobre la muerte de Nelson Mandela. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que cree necesario por su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que yo he cumplido ese deber y por eso descansaré por la eternidad. ¿Quiénes son los dueños de la Sudáfrica actual? ¿Los sudafricanos o la empresa mundial SA? La clase gobernadora de África del Sur durante el apartheid fue la burguesía nacional patriótica aliada con el gran capitalismo internacional, desde los bancos Barclays y Standard de Londres hasta la compañía de Murdoch y Coca-Cola de Estados Unidos. Aquellas grandes corporaciones transnacionales tenían monopolios, o mejor dicho, oligarcopolios, 4 o 5 empresas en cada industria y eran mayormente integradas por anglohablantes de piel blanca. En algunas áreas, los afrikáneres, que representaban la mayoría, 3 millones contra 2 millones de blancos angloparlantes, los afrikáneres tenían sus propias compañías. Habitualmente se trataba de tales esferas como seguros, agricultura y pequeñas manufacturas. Si usted estudia las tradiciones del poder blanco, verá que estas se basan en la fusión del poder estatal de los afrikáneres y del poder empresarial de los angloparlantes. Los dos funcionaban muy bien apoyados por el capital internacional y también, por supuesto, por los estados más grandes de Occidente como Estados Unidos, y es que Estados Unidos apoyaba al apartheid, sobre todo durante el gobierno de Ronald Reagan en los años 80. Margaret Thatcher era una gran partidaria del régimen de apartheid y se oponía a la imposición de sanciones contra estas empresas. Después de 1994 se produjeron varios cambios. Uno de estos consistía en que las grandes corporaciones abandonaran su rol de conglomerados que tenían propiedades muy variadas y empezaran a especializarse en algún sector. Las corporaciones angloamericanas, por ejemplo, de ser amplios conglomerados, pasaron a centrarse en la industria minera. Era una estrategia muy fuerte de las empresas para regresar a las raíces que, como segundo paso, transfirieron sus fondos a paraísos fiscales. Esto se convirtió en un gran problema en 1999, cuando pudieron trasladar sus principales sedes financieras a Londres, o en el caso de la compañía BHP Billiton a Australia, aunque antes estaban situados en Sudáfrica. Aquellas grandes empresas ahora representan el capital internacional. Y lo más importante es que después de que las sanciones financieras fueran levantadas en 1993, el Fondo Monetario Internacional concedió un gran préstamo de $850 millones para dar inicio a ajustes estructurales que adoptaron el Congreso Nacional Africano y Mandela personalmente. Esto significó que los bancos internacionales y los financistas sudafricanos empezaron a ser evaluados por las agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor's o Moody's, que evidentemente tienen mucha influencia, ya que cada vez que emiten un informe o bajan la nota de la deuda, hacen a los gobiernos temblar y hacer lo que ellos quieran. Es decir, si el capitalismo universal, las grandes corporaciones, especialmente los sectores financieros aliados con grandes industrias mineras, hacen que Sudáfrica tenga muy pocos líderes burgueses patrióticos, más bien no patrióticos, en su mayoría, de piel blanca, aquellos que llevan al menos medio año viviendo en Londres, donde liquidan sus ingresos obtenidos en Sudáfrica.
El Imperio Británico está en una ofensiva no solo en Sudáfrica, sino en todo el continente africano de un alcance no visto en 100 años. Están tomando el control de los bancos sudafricanos, están invadiendo sus minas, están rediseñando las fronteras nacionales, creando sectas religiosas irracionalistas de todo tipo imaginable y han puesto en marcha las hordas jacobinas de narcoterroristas para destruir todos los aspectos de la vida institucional nacional en la región. En resumen, el imperio se ha embarcado en una política para aniquilar la existencia misma del Estado-Nación, la cultura que lo sustenta, tanto como la despoblación masiva de la región. Esta política está siendo ejecutada en Sudáfrica y en África en general por el mismo elenco de personajes como en América Latina, Ucrania, etcétera, etcétera. Se trata de las mismas empresas mineras, los mismos bancos, los mismos lores y barrones, las mismas empresas de seguridad privada, las mismas sectas pentecostales y carismáticas y las mismas redes terroristas internacionales inmersas en el nihilismo de Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Frantz Fanon. Desde 1993, África Central y del Sur han sido el blanco del imperio para el genocidio final, usando las tácticas coloniales de pandilla contra pandilla, perfeccionadas durante el periodo de recolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue en Kenia, en la década de 1950, que el primer esfuerzo exitoso por parte de ingenieros sociales para crear una contrapandilla asesina artificial se llevó a cabo a través de la tribu Mau Mau, que acabó con los nacionalistas legítimos que luchaban por la independencia del dominio colonial británico. Hoy, los líderes de la contrapandilla Mau Mau en África son el ugandés Yoweri Museveni, cuyo ídolo es Adolfo Hitler, y el experto ruandés del genocidio Paul Kagame. Pero detrás de estos peones encontramos el Imperio Británico y sus vasallos. Es la visión moderna de la Compañía Británica de las Indias Orientales, fletado por la corona británica para gobernar un imperio global basado no en la fuerza bruta británica, sino en los operativos sofisticados de guerra irregular, hoy día vistiendo los colores corporativos de Anglo American De Beers, Lonrho, Rio Tinto, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Hongshan, etc. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente si son capaces de nombrar alguna empresa importante sudafricana. Ahora mismo no. Pues no conozco ninguna. Pues desgraciadamente creo que no. Creo que no puedo nombrar ninguna. Más allá de aquellas que gestionaron el Mundial, que seguramente habría mucha multinacional sacando beneficio de lo mismo. ¿Cuál es el futuro de las fuerzas progresistas en Sudáfrica? Patrick? Lo que estoy diciendo puede sonar horrible, pero el mejor ejemplo de cómo Sudáfrica se supera a sí misma y se adapta a las circunstancias proviene del año 1994, cuando las personas seropositivas que sufrían de SIDA necesitaban tratamientos médicos que costaban $10,000 al año. Eso fue hace unos 15, 20 años. Entonces, los activistas organizaron campañas en las que vencieron a las grandes empresas farmacéuticas, al presidente de Sudáfrica, que no quería suministrar medicamentos, al gobierno estadounidense e incluso destrozando la idea de la propiedad intelectual que reinaba en la OMC.
Como resultado, los medicamentos que le costaban $10,000 al año a una persona ahora son gratuitos. Ahora los reciben 2.500.000 personas. Eso aumentó la esperanza de vida de 52 años en 1994 a 61 años en la actualidad. Es un progreso enorme que simplemente se debe al acceso a los medicamentos y esta a su vez refleja el poder de los activistas de persuadir a las grandes empresas y a gobiernos enteros de que negar medicamentos a la población y ofrecer a cambio los genéticos no es correcto. Creo que este va a ser el futuro de las fuerzas progresistas en Sudáfrica. Están en contra de la globalización del capital, pero necesitan la existencia de la globalización de personas, de la solidaridad a nivel internacional. Por lo tanto, hace falta la descomercialización de estos medicamentos de importancia vital y abastecerlos a todos, independientemente de los ingresos, raza o cualquier otro criterio. Una forma simple para describirlo en el idioma local es la palabra Ubuntu, que significa soy lo que soy en función de lo que somos todos. Nelson Mandela entendía perfectamente la importancia de esta función. Escuchamos sus palabras. Debemos reconocer honestamente que hay algo equivocado en la forma en la que nos gobernamos. Hay que decir que la culpa no es de nuestra estrella, sino de nosotros mismos. Sabemos que está en nosotros mismos como africanos cambiar todo esto. Hoy hemos hablado con Patrick Bond, uno de los máximos expertos en el mundo geopolítico sobre Sudáfrica. Patrick, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Bien, compañero, hasta la próxima. Adiós. Incluso antes de los 20 años de democracia en abril de 2014, lo que ha sido demoledor es la disminución de las ilusiones que las fuerzas de liberación dirigidas por el Congreso Nacional Africano supuestamente llevarían a Sudáfrica hacia una auténtica libertad y una nueva sociedad basada en el bien común, el bienestar social y el desarrollo industrial que mejoraría la vida de todos los habitantes. En los próximos años, los sudafricanos se esforzarán por acercar los temas socioeconómicos y político-ecológicos al escenario político desde donde el nacionalismo neoliberal de la élite puede o bien organizar un golpe fascista o más probablemente bajo el gobierno en curso de Zuma hasta las siguientes elecciones. En el año 2019 seguirá perdido y sin rumbo de un país de sueños rotos. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.